Ay, se escucha con eco. Bueno, entonces empezamos. Así como estamos, Eh, entonces tengo que poner presentar. Así como estamos, presentamos a la doctora Daniela Gascaño, que trabaja en el IFLP y aparte es docente en la UNLP, así que muchos la conocerán eh, por los pasillos o por clases virtuales ahora. Sí, Así queremos que cuando quieras. agradecerte la disposición y gracias a toda la gente que se está llegando, que se hizo el lugar para venir. Bueno, díganme si ven ustedes ahora mi pantalla. Perfecto. Sí, sí. Bien, ¿y el puntero también? Sí, sí. Ok, bueno, yo ahora no veo a nadie, así que no sé, avísenme si pasa algo. Em, bueno, gracias a la comisión esta organizadora por invitarme a dar la charla y bueno, en realidad, como les decía a las chicas recién, por organizar esto que me parece súper importante, multiplicar así estos espacios de conocernos al menos de esta manera y como que ustedes puedan tener un panorama de qué es lo que se hace en el departamento, que son muchas cosas distintas. Em, bueno, para los que no me conocen, que creo que son muchos, porque muchos nombres que veía ahí yo no me suenan, yo estudié en el departamento como ustedes, me doctoré hace 2 años, en el 2018, en el grupo de Teoría Cuántica de Campos y Física Matemática, con Mariel y Gaby, seguro que alguna de ellas las conocen. Y después para el postdoc me pasé al grupo de dualidad, gauge, gravedad y teoría de cuerdas. Trabajo con Nicolás Grandi. Em, y bueno, tuve la suerte de que los dos grupos, visto de afuera puede parecer como que es un cambio muy drástico, pero en realidad en la forma de trabajar, y un poco es lo que les quiero contar en esta charla, por ahí el cambio no es bastante natural, digamos, el paso de un tema a otro. Em, y tuve la suerte de que en los dos grupos encontré gente que se preocupó porque yo tuviera todas las oportunidades posibles, o sea que simplemente tuve que hacer lo que me gustaba, que ponerle ganas a laburar y me fue bien. Y bueno, obviamente también el timing de en qué momento uno se recibió, ahora en qué momento pedí ingreso a la carrera, justo cuando se abre todo, y bueno, también es una suerte, ¿no? Em, bueno, lo que les quiero contar un poco es y un poco el título este que es medio engañoso es no tanto cómo se aplica la dualidad que es gravedad a la vida cotidiana, sino, aunque en realidad en el fondo los sistemas a los que voy a aplicar la dualidad son sistemas de materia condensada, son sistemas del laboratorio, si quieren, más accesibles, menos teóricos, digamos, que los con los que trabaja otra gente del área. Pero en realidad la idea mía de la charla era como transmitirles cómo es un día en mi vida laburando en estos temas, un día promedio. Eh, Cuesta un poco hacer una charla tan cortita de este tema, tratando de llegar a, a definir el problema que uno quiere estudiar, poniendo en contexto más o menos el área, sin que sea una charla de divulgación, pero tampoco muy técnica. Así que bueno, vamos a ver qué sale, después ustedes me dirán. Entonces, primero, obligadamente, tengo que contar más o menos de qué se trata el área para los que no saben, para los más chicos. Si me acuerdo, voy a ir diciendo en qué optativas de la carrera, una cosa u otra, pero si no, bueno, supongo que no hay tantas optativas, así que es más o menos natural. El área se llama dualidad gauge-gravedad, elegí llamarla así, en realidad tiene muchos nombres. Y en el título este puede haber al menos dos palabras que ustedes no sepan lo que significa. Dualidad, bueno, la palabra dualidad sí saben el significado castellano. Sí vieron seguramente, o al menos los que estén en segundo seguro, y para arriba, ejemplos de dualidades en física. En este caso, en este contexto, dualidad tiene un significado muy preciso y un poco distinto de las dualidades que ustedes ya conocen, y es una situación en la cual dos teorías en principio distintas, con grados de libertad diferentes, que uno las mira como teorías de campos, digamos, eh, y no les ve ningún parecido, resultan tener, uno dice, tener la misma dinámica, describir la misma física. Entonces, digamos, el significado de dualidad yo lo pondría así, tengo distintas descripciones teóricas, si se quiere, de un mismo sistema físico. Eh, y, y bueno, que están conectadas de alguna manera, que yo puedo mirar alguna propiedad de una de las teorías y de alguna manera conectarla con alguna otra propiedad de otra teoría distinta, que parece ser independiente, que bueno, que en general, en el marco este, desde un punto de vista más teórico, esto viene
de mirar de alguna forma, en dos límites distintos quizá, eh, algún sistema físico en una teoría que podemos llamar más fundamental, que está acá arriba. Vamos a llamarla la teoría de arriba. ¿Sí? Eso para empezar a ponerle nombre, pero es en realidad algo en lo eh, que no me va a importar después para el transcurso de la charla, pero solo para poner en contexto, eso en general en las dualidades, las eh, realizaciones de la dualidad que se conocen parten de una teoría de cuerdas acá arriba y donde uno mira un cierto sistema en esa teoría, en un límite y en otro, y resulta que puede describir su dinámica con dos teorías muy diferentes. eh, una de las cuales es siempre una teoría cuyos grados de libertad son campos de Gauge. Los campos de Gauge, eh, bueno, estas cosas se ven si uno cursa el seminario de partículas de campo, que está como después de cuántica 2 en cuarto año. Eh, pero digamos así, dicho mal y pronto, que son como una generalización del electromagnetismo, de la teoría para el campo electromagnético, de la teoría de campos del campo electromagnético. Eh, y después, si el mismo sistema uno lo mira quizás en otro límite, la dinámica se puede escribir en términos de grados de libertad gravitatorios. ¿Está bien? Bueno, en general, en el caso más general de la dualidad, son grados de libertad de una teoría de cuerdas también. Y la propiedad es que uno de los lados de la dualidad es una teoría que vive en un cierto número de dimensiones, que acá ya me dé, pero en las realizaciones concretas por ahí es 4, por ahí es 3. Y el que llamamos el dual gravitatorio vive en una dimensión mayor. Eso a veces, si ya escucharon hablar de estos temas, es el borde del espacio en el que vive esta teoría. Esta teoría vive en el borde del espacio este. Em, por ejemplo, la realización más popular, popularmente conocida, es la de la conjetura de Maldacena, donde de este lado uno tiene una teoría muy particular de campos de Gauge en un espacio plano, que es supersimétrica y que tiene así otras propiedades, otras simetrías muy grandes, digamos. Eh, y del lado de acá, del lado que yo llamo de gravedad, hay una teoría de supercuerdas, que en algún límite será una teoría de supergravedad, gravedad supersimétrica, en un espacio-tiempo que es hiperbólico, el llamado anti de Sitter. Esto está en 4 dimensiones, esto en 5, en esa realización particular. Después hay otras realizaciones, pero bueno, todas vienen motivadas por considerar una teoría más arriba, digamos, más fundamental. Em, Después uno se puede olvidar de la teoría de arriba. Bueno, la teoría de arriba en realidad lo que da es un diccionario, una manera de traducir las propiedades, las cantidades en una teoría, de una teoría, las cantidades físicas de una teoría a las cantidades de otra, y eso está bien definido, bien estudiado y se conoce en los ejemplos en los que se conoce la dualidad. Y después la dualidad tiene una propiedad que me interesa a mí para lo que voy a contar después, y para eso, para los más chicos, voy a decir rápido qué significa acoplamiento fuerte, acoplamiento débil, cuando uno habla de eso, más allá de que intuitivamente puede tener alguna idea, qué significa más pensando en teoría cuántica de campos. Em, y de un punto de vista bien general, uno puede pensar partir de un problema simple, ¿está bien? Que en muchos casos simple quiere decir que uno sabe cómo resolver, o sea, simple para mí, para uno. Em, que uno sabe cómo resolver, se tiene un sistema físico que se describe de alguna manera teóricamente, y cuando uno escribe la matemática de esa, sabe cómo extraer toda la información posible o toda la que uno quiere de ahí. Analíticamente o aproximadamente o numéricamente, no sé, de alguna forma sabe cómo extraer la información física de ese problema. A veces puede ser libre, en la mayoría de los casos los ejemplos que se pueden resolver exactamente corresponden a teorías libres, donde los componentes no interactúan. Eh, Pero en un caso general, digamos que es lo suficientemente simple. Para los que estén usando cuántica, el oscilador armónico, por ejemplo, es un sistema que no es un sistema libre, claramente, pero que tiene solución analítica. Entonces, podría ser un ejemplo de un problema así. Em, bueno, pero supongamos que ahora uno quiere analizar un problema de la realidad que resulta que no sabe resolver, como pasa en la mayoría de los problemas. Eh, y entonces es un problema más complicado, pero cuyo hamiltoniano, en este caso, porque elegí el hamiltoniano, pero alguna cantidad física, alguna cantidad de la teoría, se puede escribir en términos de ese más simple que uno sí sabía resolver y una diferencia. Y supongamos que esa diferencia la puedo controlar con algún parámetro, que es lo que después uno en teoría de campo llama constante de acoplamiento. Bueno, esto es una simplificación, en general, en teoría de campo en general, obviamente hay más de una constante de acoplamiento, pero la idea es la misma que la que voy a contar ahora. Si, el, si la constante esa es chiquitita, entonces lo que uno puede pensar es, bueno, yo sé resolver este problema cuando no está esto, cuando el lambda es cero.
Si lambda fuera muy chiquitito, entonces quizá la contribución a la física, de la dinámica del problema de este término es despreciable con respecto a esta, o bueno, de alguna forma eh, la puedo simplificar, digamos, y puedo resolver ese problema cuando eh, por ejemplo, en potencia, en distintos, en un desarrollo en potencias de ese lambda, por ejemplo. No sé. O sea, planteo que la solución, que la solución a este problema con este hamiltoniano tiene, por ejemplo, si estoy pensando en calcular la energía, bueno, la energía se puede escribir en un desarrollo en potencias de lambda. Bueno, laburo con eso, la teoría que sea, está bien, estoy hablando muy en general, pero la idea es esa. em, y puedo tener un desarrollo de lo que se llama teoría de perturbaciones. En teoría cuántica de campos eso se hace en términos de los famosos diagramas de Feynman, que para los que no saben son diagramitas, son diagramas que, digamos, representaciones pictóricas, si se quiere, de las interacciones entre las partículas en una cierta teoría cuántica de campos, eh, de las partículas y los mediadores y las partículas reales y virtuales, todas estas cosas, uno las ve cuando cursa algún curso de campos, que el primero de los cuales es el seminario de partículas y campos. em, y uno puede hacer esos diagramitas que en realidad matemáticamente tienen una representación, hay una forma de calcular qué contribución tiene cada uno de esos diagramas a la cantidad que uno esté calculando en teoría cuántica de campos. Y bueno, nada, habrá que sentarse, escribirlos todos para cada uno calcular la contribución. Y eso a un dado orden en lambda, que significa hasta una dada complejidad de los dibujitos. Digamos. Los dibujitos esos tienen, cuanto más grande es el orden de perturbaciones, tienen más patitas que se unen, digamos, más vértices ahí en el diagrama. Y uno dice, bueno, esto es como cuando en análisis uno te hablaban del polinomio de Taylor. Dicen, con esto aproximas cualquier función, un punto, bajo tales condiciones, pero mira, sirve para un montón de cosas. Y uno tiende a sospechar, como que dice, bueno, si es algo que vale para lambda chiquito, y yo digo, bueno, está bien, pero ¿cuán chiquito, cuánto me puedo apartar para que valga? Y en este caso, lo que uno, por ahí la pregunta que se hace es, bueno, ¿habrá realmente fenómenos de la naturaleza que sean descriptibles en términos de una herramienta tan simple, digamos? Y la respuesta es sí, y de hecho, bueno, el ejemplo canónico que se da es en electrodinámica cuántica, que es la teoría cuántica para la interacción electromagnética. Uno puede calcular una propiedad del electrón que es el factor giromagnético, que este es en realidad el factor giromagnético -2, pero bueno. Em, Esto está medido experimentalmente con una precisión increíble. Y la predicción teórica de la teoría de la electrodinámica cuántica en teoría de perturbaciones, por ejemplo, a orden 10 en teoría de perturbaciones, se pega nada, de manera inmejorable, digamos, con el valor experimental. Em, bueno, esto obviamente puede ser complicado de calcular, nadie dice que es simple. Yo lo que digo es que, bueno, un problema que en principio no sabía cómo resolver, de alguna forma le puedo extraer información. De hecho, este orden lambda a la 10 involucra, no sé, como 12.000 diagramas de Feynman, algo así, y obviamente uno no los calcula a mano, eso lo hace una computadora, pero bueno, pero se puede hacer, es algo para lo que sirve perturbaciones. Pero después, incluso dentro de campos, hay otros fenómenos, como por ejemplo en cromodinámica cuántica, que es la teoría cuántica de campos de Gauge, para las interacciones para la interacción fuerte entre los componentes de los nucleones, por ejemplo, que explica cómo los quarks forman los hadrones, en particular el protón y el neutrón. Bueno, esa teoría tiene propiedades, una de las cuales se llama confinamiento y describirlo teóricamente es uno de los problemas abiertos más importantes, em, teóricos digo. Eso no se puede escribir en teoría de perturbaciones y eso es porque esta cosa que yo dije acá, esta constante de acoplamiento de acá, en la teoría que describe esto, bueno, no es chiquita, uno no puede considerar que es chiquita. Y ahí en esa teoría hay acoplamiento fuerte, o si quieren, ese lambda es grande. Chico y grande lo pongo entre comillas porque obviamente en física las cosas no son chicas y grandes per se, sino que uno tiene que compararlas con alguna escala característica del sistema. Entonces ahí hay métodos no perturbativos para resolver eh, existen, la gente fue encontrando métodos para resolver, para extraer física no perturbativa de ahí, pero en general los métodos no perturbativos son, digamos, contados, vamos a decir, se conocen en casos muy particulares y, por ejemplo, bueno, una forma
reproducir física no perturbativa en teoría de campos es hacer un desarrollo similar a este, pero sobre soluciones que no son el estado fundamental del sistema, sino alguna solución particular, por ejemplo, estas soluciones que se llaman solitones, que son, así dicho mal y pronto, como paquetes, soluciones tipo paquete de onda, digamos. Resulta que cuando uno hace perturbaciones ahí, lo que obtiene es, puede obtener cantidades físicas que no son analíticas en lambda, o sea que valen para lambda grande. Em, Después hay métodos numéricos, por ejemplo en QCD el más célebre es el que se llama lattice QCD, que es básicamente pensar que el sistema, tu teoría cuántica de campos, está en un reticulado, está en un espacio discreto. Em, pero bueno, eso es un método que mucha gente usa y sirve para extraer información a un costo numérico obviamente alto, ¿no? Porque es información muy no trivial, pero que no sirve de ninguna manera para explicar todo lo que se necesita saber por ejemplo, de QCD, lo que se observa, digamos, en los experimentos. Y después en algunos casos particulares, muchos casos en sistemas de materia condensada, la gente se dio cuenta que había formas de acceder al régimen de lambda grande con algún cambio de variables o haciendo alguna dualidad, digamos. Eh, y bueno, y les cuento esto porque en realidad la dualidad de gravedad tiene una propiedad que es muy útil para describir, para usarla como herramienta para escribir teorías cuánticas de campo de acoplamiento fuerte, y es que cuando uno de los lados de la teoría está en acoplamiento fuerte, uno de los lados de la dualidad, la teoría en uno de los lados está fuertemente acoplada, tiene esos campos, esos grados de libertad que están acoplados fuertemente, del otro lado, en la teoría correspondiente está en un límite de acoplamiento débil, y entonces en el que uno puede usar perturbaciones o tiene muchas más herramientas para resolverlo. Em, el caso que me interesa a mí es el caso en el cual la teoría de Gauge está en acoplamiento fuerte, y entonces uno describe, por ejemplo, QCD o sistemas de materia condensada, sistemas que tienen un número muy grande de constituyentes y que están muy fuertemente correlacionados. Eh, y uno puede usar la dualidad para describir esos sistemas en términos de teorías de gravedad débilmente acopladas a algunos campos que vivan ahí, o lo que sea. Pero bueno, yo les dije que en realidad todo esto venía de teoría de cuerdas y que las teorías estas en general tenían como demasiadas simetrías eh, para describir sistemas físicos. Eh, Esta teoría que les decía de acá de, eh, de la realización de Maldacena de la dualidad es, eh, es una simplificación muy grande como digo, como decíamos, un primo esférico y sin roce de QCD. Y es tan linda, la teoría tiene tantas simetrías que no sirve para describir algunos fenómenos de acoplamiento fuerte en QCD como confinamiento. Entonces a uno le gustaría, bueno, encontrar realizaciones de la dualidad donde la teoría de campo se pareciera más a sistemas de la realidad que uno quiere describir de alguna manera simple. Eh, bueno, mientras uno no encuentre esas realizaciones, una cosa que puede hacer es olvidarse de la teoría de cuerdas, pero quedarse con el diccionario, y eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hace gran parte de la gente del grupo. Decir, bueno, si teoría de cuerdas te justificaba de alguna manera o te motivaba que hay unas ciertas cantidades acá, que las puedo traducir y sé a qué cantidades traducirlas acá, entonces fíjate qué cantidad querés calcular en QCD, por ejemplo. Usa el diccionario, o en QCD, perdón, pensá qué teoría querés poner acá, digamos QCD. Entonces, fíjate, bueno, qué campos, para el fenómeno que vos querés escribir de QCD, cuál es la configuración mínima de campos que tenés que poner ahí. Ponelos. Fíjate qué cantidad querés calcular y usa el diccionario para ver a qué se corresponde en qué teoría de gravedad. O sea, cada campo de acá, y bueno, estará asociado a algún campo acá o a algún objeto acá. Cada propiedad acá estará asociada a alguna propiedad acá. Bueno, usa el diccionario para este lado, resolvete en gravedad débilmente acoplada lo que te haya dado y volvé a usar el diccionario para atrás y fíjate si eso reproduce bien la fenomenología del sistema ese de QCD. Y dice, bueno, parece todo esto reforzado, o sea, era algo que tenía justificación, pero de repente te la olvidaste, vas a modelar algo que tenía justificación para modelar un número finito de casos, de repente sirve para modelar cualquier cosa. Parece increíble, pero es toda un área de laburo muy activa, donde hay gente muy joven. Y por ejemplo, nada, para convencerlos de que sirve, les doy un ejemplo que es como el más célebre, porque fue el primero así en reproducir
en usar estas ideas para reproducir propiedades de un sistema que no tenía explicación en términos de los métodos usuales de materia condensada, que son los materiales superconductores de alta temperatura crítica. Las teorías que uno tiene para describir materiales superconductores comunes, que son los que se conocían en el laboratorio hasta los 80, eh, son muy viejas, andan muy bien, describen muy bien la transición de fase superconductora. em, por medio de modelos de interacción entre partículas, entre, bueno, el material que vos tengas, el metal ese que va a sufrir esa transición de fase, tendrá una red iónica y sobre esa red estarán los electrones más o menos libres, uno puede modelar esas interacciones. Eh, lo que se ve en la teoría esa es que los electrones forman, por su interacción con la red, pares, y esos pares se pueden pensar como partículas que forman un gas ahí adentro, y ese gas puede, partículas bosónicas, ese gas puede condensar, como condensan los bosones, y eso da lugar a la transición de fase. Nada, no importa, palabras para los que no cursaron estadística, pero, pero bueno, cuestión que es una teoría súper linda, que a uno le encantaría que funcione para todos los materiales que existen, pero no, en los 80 se encontró que hay materiales superconductores que, donde hay fases, digamos, de esos materiales, cuando uno va variando la temperatura, no sé, hay fases que no pueden ser explicadas en términos de ninguna teoría que se conozca, por ejemplo, que involucre cuasipartículas. Y eso es porque a lo que se creyó mucho tiempo, en realidad el mecanismo que da lugar a esa transición de fase, a esa fase superconductora, en ese tipo de materiales es un mecanismo de acoplamiento fuerte. Y entonces los métodos que tenés no te sirven. Bueno, en 2008 esta gente lo que hizo fue proponer un modelito de gravedad, que es esto que escribo acá, sin dar ni ponerme técnicas, solamente para que después si lo ven en el futuro lo recuerden o para que tengan una idea de qué cosas uno escribe así cuando agarran un lápiz. Lo que uno hace es en el espacio este anti de Sitter 4, no importa, es un espacio-tiempo, 4 dimensiones, tengo tiempo y 3 coordenadas, y es un espacio con curvatura negativa. Nada, es una cierta geometría. La métrica es esta que está acá. Tengo la coordenada, una coordenada radial, la coordenada temporal, una coordenada radial y otras 2 coordenadas espaciales que las llamé así. Y tengo acá una función que se anula cuando la coordenada radial vale este valor R0, o sea, depende de ese parámetro R0, y resulta que eso lo que hace es, para los que cursen gravitación, en algún momento van a ver, relatividad general, lo que hace es que este sistema presente un horizonte en R0. Como esto es un horizonte con simetría esférica, esto es lo que uno llama un agujero negro. En esa geometría uno tira un campo F mu nu, un campo electromagnético, y acá un campo que se llama psi, que es un campo escalar, que está cargado. Este término acá lo que me dice es que tiene carga ese campo con respecto al campo eléctrico. Em, bueno, uno de acá puede sacar las ecuaciones de movimiento de la teoría, eh, las ecuaciones de Einstein con este contenido de materia, digamos. Eh, y bueno, y se puede resolver. Resulta que como las ecuaciones de Einstein son no lineales y de hecho no tienen muy pocas soluciones exactas, la solución que se conoce para este sistema particular es numérica, pero numéricamente se puede ver muy bien cómo este campo escalar en algún momento le ocurre un fenómeno que se llama ruptura espontánea de simetría, pero que es un fenómeno súper bien entendido teóricamente, o sea que uno, por más que tenga la solución numérica, puede entender bien qué está pasando, porque los grafiquitos de esos se parecen a otros que están en otras áreas en las que uno sí resuelve exactamente las ecuaciones. Em, y, y esto explica la fenomenología, si quieren, o sea, cualitativamente no dije nada, cuantitativamente, perdón, no dije nada, pero la transición de fase puedo saber por qué mecanismo se originó y puedo decir que tenía que ver con el complemento fuerte y que por eso la gente de materia condensada no la había encontrado teóricamente. Bueno, nada, eso para convencerlos de que es un área que vale la pena explorar, que tiene aplicaciones. Después, obviamente, hay toda otra área de la dualidad de gauge-gravedad en la que hay mucha gente en La Plata trabajando, que es más teórica, eh, pero bueno, ellos ya les venderán porque es interesante eso otro. Em, y bueno, dentro de ese área, ahora la charla yo quiero que se parezca más a, bueno, cómo uno trabaja en el área, no de qué se trata el área, en una cosa de divulgación, sino cómo uno trabaja en el área. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir un tema. Obviamente, cuando uno recién empieza, el tema no lo define uno, sino que se lo propone su director, el director que uno haya elegido. Eh, entonces, la pregunta es, o lo que a mí me gustó de esto, es de todo esto que les conté recién y de las aplicaciones de este tema a sistemas de materia condensada, es la posibilidad de describir sistemas reales, ¿no? de la naturaleza.
Em, no son sistemas que uno vea todos los días, pero son sistemas de laboratorio. Em, y de modelarlos con estas herramientas que uno conocía, porque, bueno, en mi caso, porque tuve una formación en campos. Em, y en física matemática. Em, pero bueno, entonces lo que a uno se le podría ocurrir es lo que me propuso Nico cuando fui a trabajar con él en el postdoc, es de qué manera puedo hacer que los sistemas esos describan, que los modelos esos describan sistemas más realistas todavía. Y bueno, en general los sistemas de materia condensada tienen alguna estructura cristalina, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo holográficamente uno podría modelar esos efectos de red. Em, Obviamente son modelos, o sea, no va a haber una única respuesta, y de hecho lo que pasa es que hay distintos efectos de red que se pueden modelar de distintas maneras. Todas las maneras tienen que ver con el hecho de que en la dualidad las teorías tienen, tanto la teoría de Gauge como la teoría de gravedad, tienen invarianza completa ante traslaciones en el espacio-tiempo, el espacio en particular. Em, y estos sistemas más realistas que presentan una red no tienen una invarianza ante ciertas traslaciones discretas, las que dejan invariante la red. Entonces, tengo que ver cómo hacer para que esa teoría del lado de campos, digamos, tenga la invariancia translacional rota, la simetría de la invariancia translacional rota a una discreta. Y para eso la teoría de gravedad también tiene que tener alguna ruptura. Y entonces, dependiendo de cómo uno implementa ese mecanismo, puede describir distintos fenómenos que tienen que ver con la presencia de una red. Y del que me interesa hablar ahora, porque es uno de los problemas en los que estoy trabajando, en los que estuve trabajando en realidad hace un tiempo, después paró porque, bueno, no encontramos mucho la solución, medio quedamos ahí en un laberinto. Y ahora estamos tratando de revivir, y bueno, un poco esta charla la uso como excusa para volver a repasar algunas cosas. Es la interacción entre esa red y otra estructura periódica que puede tener el sistema, como por ejemplo esos en el metal, que tiene su red de iones y los electrones libres. Esos electrones en su interacción con la red de iones pueden moverse colectivamente en forma de ondas, por ejemplo, con cierto periodo, y entonces ahí tengo otra estructura más, que según como sea en relación con la de la red subyacente, dará lugar a física más o menos interesantes. Eso se llaman fenómenos de conmensurabilidad, de conmensurar o no dos escalas. Y entonces ahora me voy a detener en algo que es como tratar de modelar el fenómeno este de conmensurabilidad para entenderlo. Es algo que hice en algún momento cuando ataqué este problema, con un sistemita muy simple de mecánica, digamos, de mecánica clásica. Em, Solo no porque les quiera dar una clase de nada, sino para mostrarles cómo es que uno trabaja. O sea, yo creo que esto es muy ilustrativo de cómo uno trabaja. Nada, no sé cómo abarcar un tema que es de materia condensada, en el que yo no tengo formación particular, entonces lo reduzco lo más posible. ¿Qué quiero ver? ¿Cómo interactúan dos escalas, dos estructuras que son periódicas? Me imagino el sistema más simple que involucra dos estructuras periódicas. Un sistema de partículas conectadas por resortes, eso es algo eh, eh, que no sé, más simple no se consigue, y sometidas a un potencial externo que es periódico. Y entonces, nada, uno escribe en mecánica este sistemita. Ojo acá que me acabo de dar cuenta que el resorte parece que fuera otro potencial más chiquito, pero no son resortes. Em, eh, Uno se escribe las ecuaciones para este sistema mecánico, y trata de jugar con los parámetros, con los distintos parámetros que puede tener, que son la magnitud de la fuerza elástica, la distancia de equilibrio de los resortes, que supongo que siempre la misma, porque es el ejemplo simple que quería pensar, y el periodo y la magnitud de este potencial, ¿no? De esta fuerza externa. Si uno apaga el potencial, ¿está bien? Yo ahora estoy jugando teóricamente con eso, o sea que tengo perillas para mover todos los parámetros. Si uno apaga el potencial, las partículas se van a acomodar en el estado, como siempre, el de mínima energía. El estado fundamental en este caso es aquel en el cual los resortes están en equilibrio. ¿Está bien? Y eso es lo que me define la red, si quieren. Em, en equilibrio, bueno, eso. Entonces, el parámetro de red, si quieren, es la, la longitud de equilibrio de los resortes. ¿Está bien? Que supuse que era la misma para todos. Prendo ahora el potencial. Si prendo el potencial con un periodo con un periodo que coincida o que sea algún múltiplo, si quieren, eh, de ese parámetro de red, de esa distancia de equilibrio de los resortes, entonces el sistema del estado de mínima energía, otra vez, es muy fácil ver cuál es. De hecho, bueno, uno lo puede hacer analíticamente todo esto, se los cuento intuitivamente para no meter cuentas, pero es un problemita de mecánica que pueden hacer. Em, Uno, bueno, nada, es evidente que el estado fundamental es aquel en el cual
todas las partículas van al mínimo del potencial y los resortes no se estiran ni se comprimen, o sea que la energía, eh, bueno, la energía es la mínima en ese caso, eso está claro, ¿no? Después uno la puede calcular, no importa. Dependerá del eje este que esté acá, de este numerito, el K de este resorte. Em, pero bueno, la idea es esa. Entonces esto es un estado como completamente conmensurado. De hecho, puse a mano un potencial que tiene el mismo periodo que la red que tenía. No tiene mucha gracia. Supongamos ahora que ajusto el periodo del potencial para que sea, digamos, más grande que la longitud esta que tenían entre las partículas. Y ojo acá porque digo más grande, pero lo que hice en realidad fue achicar la longitud de las partículas en el dibujito. Acá, perdón, estoy señalando la pantalla. Em, en ese caso, lo que va a pasar es que bueno, lo que va a pasar depende un poco de cómo sean las magnitudes relativas de la fuerza elástica esta de los resortes acá y el potencial externo. Digamos que el potencial externo es mucho más grande que la fuerza, que la energía, el potencial elástica acá entre las partículas. Entonces lo que va a pasar es que las partículas prefieran estar en un mínimo de potencial, bueno, como está de estirar un poquito los resortes, de ganar un poquito de energía interna, ¿no? Y el mínimo será algo así, en un caso límite en el que la magnitud del potencial es mucho más grande que el potencial interno. En el límite contrario, si la energía potencial elástica, la interna, es mucho más fuerte, entonces es mucho más costoso estirar un poquito el resorte que ganar energía potencial externa, entonces las partículas se van a acomodar quizá en algo así, tratando de mantener los resortes, no sé si ve el dibujito, pero sin estirar, y ganando a cambio alguna energía potencial externa. En un caso intermedio, uno puede jugar con los parámetros y esto analíticamente se ve muy bien. Hay un tipo de soluciones que es la que a mí me interesa porque, bueno, describe el tipo de fenómeno que uno quiere ver, digamos, en estos sistemas de materia condensada, que es una solución en la cual algún resorte se comprime y todo el resto permanece en equilibrio y la mayoría de las partículas está en el mínimo del potencial y alguna no. Y este par tiene un poquito de energía. Bueno, algún régimen de parámetros en el que esta es una solución. Este es un estado de equilibrio. Em, y es interesante porque, ¿para qué me sirve este modelito? Porque probablemente el sistema que yo voy a describir es mucho más complicado, hasta probablemente tenga que usar métodos numéricos para extraer información, pero sé qué tipo de soluciones estoy buscando. Estoy buscando el fenómeno este de conmensurabilidad, lo voy a estar reproduciendo, o voy a creer que lo estoy reproduciendo, digamos, si encuentro una solución que es casi como el estado conmensurado, en casi todos los sitios de la red es como el estado conmensurado, menos en uno, o en algún número de defectos. ¿Está bien? Y estos defectos lo que se puede ver cuando uno hace la cuentita en mecánica es que son como estos solitones que les decía hoy, son como paquetitos de onda que viajan, son un tipo de solución así muy, muy conocida analíticamente. Así que más aún, digamos, uno modeló el sistema que quiere representar, no el sistema, el fenómeno que ocurre, que uno quiere representar ahora en esta dualidad, como les voy a contar en un ratito, de una manera muy simple, simplemente para entender qué es lo que está pasando y entonces cuando uno vaya al modelo al que uno va a proponer y que es el que por ahí aporta algo nuevo, digamos, en la física, em, bueno, pueda entender mejor qué es lo que está buscando. ¿Está bien? Entonces un poco uno, cuando uno dice, "Ah, estoy haciendo cuentitas", no necesariamente siempre estás resolviendo la teoría última de las interacciones, a veces estás haciendo una cuentita de mecánica, porque te diste cuenta que eso te sirve para entender algo. Em, entonces, listo, buenísimo, entendí ese fenómeno, ahora quiero ver cómo se realiza en holografía. Y entonces uno empieza a buscar y lo que ve es que, bueno, como les decía hoy, lo que tengo que hacer es romper la simetría, la invarianza traslacional de la teoría de gravedad a una partecita nomás que sea discreta, pero además de dos maneras distintas, como para tener dos escalas y jugar con ellas, ¿no? Una manera siempre puede ser meter un potencial externo, me lo enseñó el ejemplito ese, o sea que, digamos, lo que tengo que ver es si me puedo imaginar una teoría de gravedad donde moviendo los parámetros de alguna manera se rompa espontáneamente, como decimos, alguna simetría, o sea, aparezca espontáneamente alguna escala, y yo meto después un potencial de afuera y puedo jugar con esas cosas a ver si puedo reproducir la fenomenología de algún sistema de materia condensada real, digamos. Pero en la vida no todo es tan lindo y estas cosas ya se hicieron, hay gente que las hizo, y de hecho, bueno, esta gente, entre los cuales está el colega con el que estoy colaborando en este problemita que medio les voy a empezar a contar, em, lo que hizo fue usar un modelito un poquito más complicado que el del superconductor holográfico que les decía hoy, pero con la misma idea, digamos, un poquito más complicado porque hay una interacción acá más complicada entre el campo electromagnético y este escalar, que no es un escalar, sino un pseudo escalar, pero
hasta que no cursen métodos no van a saber la diferencia entre esas cosas, digamos que es un campo escalar. Em, en una métrica que no la escribí, pero también es anti de Sitter con un black hole. Para algo que no dije, pero en el diccionario em, cuando la teoría de campos está a temperatura finita, como pasa en los sistemas de materia condensada, a temperatura no nula, quiero decir, em, en la teoría de gravedad hay un horizonte. ¿Está bien? Hay un agujero negro cuya temperatura de Hawking es la temperatura de la teoría, digamos. ¿Está bien? Esa es la relación del diccionario que dice por qué siempre en estas cosas, para problemas en materia condensada, las pensamos en espacios que tienen algún horizonte. Eh, bueno, uno puede resolver esto otra vez numéricamente, todavía más complicado resolver esto que el superconductor holográfico, que ya era numérico, las ecuaciones de Einstein, insisto, son eh, solubles analíticamente en muy pocos casos. Y lo que se ve es que por la presencia de esta interacción, este término se llama tita, es un término conocido en teoría de campo, pero básicamente es una cierta función del campo este. Y esta interacción lo que hace es que en algún momento que hay un parametrito y para algún valor de ese parámetro se rompe espontáneamente en la simetría de traslación de la teoría a una simetría discreta. Si a esto le meto un potencial, ya está. Puedo jugar numéricamente con la teoría para extraer, para ver si puedo reproducir ese tipo de soluciones tipo solitones que les decía. Y esta gente encontró resultados numéricos muy lindos que en particular explican la fenomenología de cierta región de diagramas de fases de unos materiales que tampoco tenían hasta el momento una descripción, o que no tienen hasta el momento una descripción en términos de teorías más clásicas de materia condensada. Em, Está bien, de acá está ahí todo muy lindo, pero yo, como les dije, vengo de física matemática, a mí el numerics no me molesta, digamos, puedo aprender las herramientas para hacer cálculo numérico, pero no me interesa, o sea, no, me interesa en tanto me sirva como herramienta para sacar alguna información, pero me gusta tener además algún conocimiento más o menos analítico o analítico aproximado de las cosas, porque así entiendo los mecanismos que están teniendo lugar atrás, como en ese ejemplito que les dije recién, o reduzco bien todo, o miro las cosas en algún límite en el que sean más simples siempre. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, me gustaría trabajar en estos temas, pero ya en algún momento en investigación las cosas dejan de ser como eran en la carrera, que a uno le daban un problema, que obviamente el JTP conocía la solución y el enunciado estaba definido y uno tenía que adaptarse al problema. Estudiar todo todas las herramientas, todos los conocimientos que uno tenía que tener para encontrar la solución que existía a ese problema. Acá, bueno, tengo más o menos una idea de qué es lo que quiero estudiar. Lo que voy a hacer es adaptar un poquito el problema a lo que yo sé y a lo que a mí me gusta. Eh, entonces, pensando en esto de que a uno le gusta simplificar las cosas, si quieren, uno dice, bueno, tengo que resolver una teoría de gravedad, que es complicada, que tiene ecuaciones que son no lineales, obviamente es más simple que la teoría de materia condensada que estoy modelando, pero igual quiero simplificarla más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo pensar en hacer más simple una teoría de gravedad? En general, la teoría de la relatividad general, eh, ¿será que tiene un parámetro que si yo lo miro en un límite, la teoría se hace más simple y puedo considerar perturbaciones? Y la gente se puso a estudiar en algún momento y, y vio que sí, bueno, el único parámetro que tiene la relatividad general es la dimensión y el límite en el cual la teoría es muy simple es el límite en el que la dimensión es infinita. Em, entonces uno puede decir, bueno, teóricamente me interesa ver qué pasa con alguna teoría gravitatoria en ese límite y ver si reproduce, si me sirve para algo, no sé, para entender algo. Em, Esto es relativamente reciente, la teoría esta de gravedad en dimensión grande. Eh, es muy linda, es un tema muy lindo para estudiar si en algún momento, cuando cursan relatividad general o algo, tienen ganas de mirarlo. Em, Obviamente no es realista lo que yo describa con esa teoría, pero por un lado puede ayudarme a describir, a encontrar en una teoría en la que es muy difícil de resolver, encontrar algún fenómeno que uno sabe que sucede para toda dimensión. Hay teoremas de relatividad general que te dicen tal propiedad, en sistemas que te presentan un horizonte, en tal cosa, tal propiedad sucede en todas las dimensiones por encima de tal. Entonces calculala ya y vos tenés tu sistema, miralo en el límite de dimensión infinita, fíjate que si aparece o no ese fenómeno y entonces lo tenés visto, digamos. Eso es una forma de usar este límite, digamos, de una manera práctica. Y después otra es, bueno, como aproximación, hacer un desarrollo, como decía hoy en lambda, en este caso hacer un desarrollo en 1 sobre d, ¿no? Para que sea en un parámetro chiquitito,
y mirar orden a orden de ese desarrollo hasta qué punto, para la cantidad que yo quiera calcular, es una buena aproximación a dimensiones más realistas como 4, 10 u 11, según la aplicación que uno quiera. eh, que uno quiera. Y entonces, por ejemplo, uno puede pensar en algún sistema que tenga esta ruptura espontánea de simetría. Hay una solución a las ecuaciones de Einstein en d dimensiones. En general, bueno, acá este n es d más 4 porque separé acá algunas coordenadas. D menos 4, perdón. N más 1 es d menos el tiempo, menos esta coordenada z, menos esta coordenada radial. Esta función de acá me dice que cuando el radio es R0, otra vez tengo un horizonte, y entonces, pero acá tengo como una coordenada extendida que está fuera de la esferita esta que está en cada punto. Entonces, esto lo que describe en definitiva es un objeto extendido que tiene un horizonte, es lo que se llama una cuerda negra. No importa, es una solución a las ecuaciones de Einstein que se sabe que presenta algún fenómeno, que perturbaciones sobre esa solución pueden presentar un fenómeno de ruptura espontánea de simetría a partir de un cierto número de dimensiones, que es 5 en este caso. Acá puse en coordenadas esféricas, si quieren, o bueno, las coordenadas no las puse, porque si puse acá esféricas y acá el resto de las coordenadas, que eventualmente van a ser infinitas. Y uno se escribe ahí las ecuaciones de Einstein. Obviamente no es que ciegamente uno tira de a infinito, porque D está en lugares donde no puedes tirar a infinito. ¿Dónde está acá D? O sea, en el número de coordenadas que tengo, no hay forma. Entonces lo que uno hace es escribir las ecuaciones, hacer lo que se llama una reducción dimensional, bueno, no importa. Hay herramientas matemáticas para transformar estas infinitas dimensiones en realidad en un campo, que simplemente lo que uno va a tener que decir para describir la física que quiera describir es cómo escalea con ese n. Em, y haciendo esa reducción, las ecuaciones de Einstein toman esta pinta en términos de ese campo y n por acá, y lo puse acá para una métrica genérica que la voy a pensar como perturbaciones alrededor de esta cuerda, alrededor de esta métrica. Es una métrica que tiene más o menos esta pinta, pero acá adelante hay funciones que son, cuando la dimensión es grande, son estas, y después tendrán correcciones, uno sobre d, en este caso uno sobre n, uno sobre n cuadrado, y así. Esto se puede tratar a primer orden en esa expansión. em, la dinámica de la cuerda esta queda descrita por, o sea, en muchas dimensiones, tales que valga el primer orden de la expansión 1 sobre d, está claro eso, ¿no? Entonces la dinámica es muy simple, las ecuaciones de Einstein siguen siendo no lineales, acá tengo p cuadrado, pero está descrita, bueno, en términos de dos funciones que son básicamente la energía y el impulso de la cuerda. em, y donde, bueno, separé todas las coordenadas que no me importaban, tengo solamente la coordenada extendida de la cuerda y el tiempo. Eh, Y bueno, entonces me dice, bueno, más simple que esto no puedo pedir, digamos, para un sistema que tenga esta ruptura espontánea de simetría y que tenga grados de libertad de gravedad. Em, ¿Será que puedo resolver esto analíticamente? Bueno, eso es algo con lo que estamos luchando ahora. Pero numéricamente sí se sabe la solución. Bueno, primero se puede hacer, en teoría de perturbaciones se puede observar que podría haber algo así eh, como la aparición de una escala, como alguna transición de fase en la cual una de las fases tiene una escala nueva, digamos. Y eso lo que uno hace es considerar una cuerda estática con P igual a 0 y uniforme, M igual a 1, o sea, densidad de energía constante y la cuerda ahí, quietita, sin modos que se muevan en la cuerda, y perturbarla, donde este delta M y delta B son chiquititos, perturbar esas funciones, bueno, con alguna, no sé, en este caso una función armónica, pero para ver cómo son los modos normales de esta cuerda, de oscilación, cómo son los modos de oscilación de esta cuerda, digamos, de las pequeñas perturbaciones de esta cuerda. Entonces, ¿por qué digo pequeñas? Porque entonces, si meto esto en estas ecuaciones, obviamente en general no sé resolverlo, pero si son pequeñas, este término lo tiro, es un sistema lineal, eso lo resuelve cualquiera. eh, y de hecho lo que se obtiene es que si uno propone eso, linealiza en este delta M, delta P, tira los órdenes cuadrados, digamos, lo que obtiene es que los modos estos se propagan en la cuerda siempre que, em, a ver, que el sistema admite, no se propagan, que el sistema admite perturbaciones de esta forma, siempre que la relación de dispersión, la relación entre omega y k, entre esos dos parámetros de acá, sea una de estas tres, omega, omega más, omega menos. No importa, no les voy a describir esto en detalle porque no tiene mucho sentido. Lo que les quiero decir es que hay un rango del parámetro k para el cual una de las selecciones esas hace que la exponencial, esta imaginaria que está acá, sea la exponencial de algo positivo por t, o sea que a medida que transcurre el tiempo, la perturbación esa se hace más y más grande. Como yo dije que estas perturbaciones eran chiquitas, obviamente eso en algún momento deja de valer, así que para saber si el estado final de eso es realmente un estado de equilibrio en el que la configuración de la cuerda no es la uniforme, es un estado con algún perfil no uniforme, tengo que considerar el problema lineal completo, y eso se tiene que hacer numéricamente, pero
Lo que gané habiendo tomado dimensión infinita es que en lugar de tener que hacer un código yo ad hoc para el sistema en la dimensión que estuviera mirando, lo hago con una línea de matemática, con una función predefinida, que me tarda 10 segundos de CPU frente a 100.000 horas de CPU que tarda el mismo cálculo en dimensión 5, que es el único caso en el que se estudió estas perturbaciones de la cuerda de la Blackstream. O sea que algo gané. Sigo teniendo que hacer cosas numéricas, pero como son más simples, capaz que entiendo un poquito mejor el problema. Y en el caso nuestro, en realidad, la esperanza que tenemos es poder entender este sistema de ecuaciones que así visto parece muy pago, pero nos ha costado un tiempo. Em, Poder entenderlo al menos de manera analítica, al menos aproximada, en teoría de perturbaciones o lo que sea, poder ver cómo aparece ahí em, esa escala. Ah, bueno, acá hice el grafiquito con el NDSolve ese, solo para mostrarles así, para mostrarles cómo aparece, cuando para algún valor, para algún rango de K, de valores de K, uno perturba la cuerda. Acá esto, pues, le borré todos los ejes y todo para ser más claro, pero esto es, esta es la dirección de la cuerda, el eje horizontal en cada gráfico, y esto es la magnitud del ms para un dado tiempo, y hacia la derecha tengo tiempos crecientes. Entonces voy aumentando el tiempo, perturbo la cuerda con alguna perturbación, y cuando va transcurriendo el tiempo, el estado final de la cuerda tiende a ser el estado de equilibrio uniforme. Pero en otra región de parámetros, lo que pasa es que perturbo un poquito la cuerda y a medida que dejo pasar el tiempo, la cuerda tiende a un perfil no uniforme. Em, Nada, eso para ver cómo aparece, pero en realidad lo que le quería mostrar acá es que hay un valor acá que se llama 1 porque para que todo esto de acá, de acá estuviera escrito de manera más simple, elegí unas unidades en las que eso es 1, pero en realidad es una escala, un K crítico, digamos. Em, bueno, naturalmente el sistema tiene esa escala, ¿está bien? Y esa es la escala que yo voy a conmensurar con un potencial que meta externo o lo que sea. Nada, me extendí demasiado en la parte técnica, es un trabajo que todavía estamos haciendo, del que podemos hablar con el que le interese cuando quiera. Simplemente digo cómo es como uno seguiría laburando, pero no voy a dar resultados, digamos. Em, entonces lo que haría es meter un potencial externo, entonces las ecuaciones esas ahora tienen como una función más, y entonces será más complicado. El potencial yo le doy el perfil que yo quiero, y obviamente quiero algo que tenga una escala, que sea periódico, por ejemplo, que sea simple pero introduzca una escala. Voy a analizar la conmensurabilidad de esas dos escalas que aparecen, y yo en particular, otra gente dirá, lo meto en la compu, o sea, me escribo un código, lo meto en la compu, veo que sale, si reproduce la fenomenología estoy hecho. Eso ya está hecho, es el ejemplito del aislante de Mott que les dije antes. Yo lo que quiero es tratar de entender eso de alguna manera más controlada, digamos, analítica, y ver si eso ilumina de alguna manera el numerics en el caso más complicado. Bueno, esto es simplemente la presentación de un problema en el que estoy trabajando. eh, bueno, eso, muy por arriba, tratando de no ser muy técnica, pero tratando de contarles eh, cómo uno va definiendo la pregunta que quiere responder. Cómo no es que viene Dios con una pregunta, Dios o el JP Electro, con una pregunta, y entonces uno tiene que buscar así todas el conocimiento, las herramientas para responderlas, sino, bueno, las preguntas que uno responde serán más o menos fundamentales, pero primero uno las adecúa a lo que a uno le gusta y a lo que uno sabe, a las herramientas que uno tiene. Bueno, y además, un día promedio de un año común, digamos, del año pasado, em, involucra, además de estas cosas que llamemos las cuentas, si quieren llamarlas así, que pueden ser sentarte en la compu y escribir un programita para resolver esas ecuaciones, o modelar el sistema en un caso más simple para ver si entendés algo, lo que sea. Em, Todas estas cuentas, todas estas cosas se hacen en colaboración con alguien, y en general las ideas nuevas, en la mayoría de los casos, después hay gente que trabaja hay gente para todo, ¿no? Como en la vida, y entonces hay gente que le gusta trabajar más sola, hay todo. Pero en general yo encuentro muy útil las colaboraciones, y entonces eh, siempre uno trata de viajar, de ir a reuniones y conocer gente, o una vez que conoce gente y tiene temas en común, visitarse. Eh, es algo que otra vez aprovecho mucho también durante mi doctorado con Mariel y con Gaby, que como son muy reconocidas en el área en la que trabajan, entonces obviamente un estudiante de ellas, al lugar donde va, donde haya alguien del área, siempre es bien recibido, y entonces aproveché ahí también para trabajar con otra gente, y es algo que siempre creo que es bueno promover que los estudiantes hagan, que se relacionen con gente. Y después, bueno, la gente más grande obviamente lo hace permanentemente, esto de colaborar. Y después
algo que ocupa también buena parte del día es mantenerse al tanto de las cosas que está haciendo la gente en el área, en el tema puntual que uno está trabajando, si justo están trabajando en ese tema, y en el área más general, porque bueno, uno no está todavía trabajando en ese tema. Y entonces para eso, en las áreas nuestras, lo que hay es una base de datos de laburos de la gente en tiempo real. Vos mañana podés ver las cosas que la gente hizo ayer. Entonces uno hace diariamente, mira qué es lo que se publicó. Uno va a seminarios, en general en el grupo nuestro tenemos un seminario interno, digamos, que ahora continúa de manera virtual, pero bueno, con todas estas cosas que tiene lo virtual. Em, pero que cuando estaba presencial era aprovechado por nosotros para contar algo o para que alguno de nosotros contara algo o algún invitado nuestro contara algo que estaba haciendo. Entonces eran todos temas donde uno más o menos algo sabía y así que por ahí se puede aprovechar mejor que leer todos los artículos, que de los que uno lee el resumen y quizás no es que entiende todo lo que está pasando. Entonces, si quieren, en orden de profundidad, uno primero está al tanto más o menos de las cosas que se hacen en el área, uno está al tanto un poco mejor de las cosas que hace la gente que está alrededor de uno o la gente que vino a hablar al lugar donde uno es o donde uno fue. Em, y después las revistas en las que uno publica todas estas cuentas a veces te mandan, uno para publicar una revista tiene que someter el trabajo de uno a un referato anónimo por parte de otros colegas, en general del área obviamente. Entonces a veces las revistas te mandan a vos para referiar y ahí sí tenés que sentarte y entender todas las cuentas. Así que si quieren en orden de profundidad con la que uno conoce los temas serían las cosas que se me ocurrieron, no se me escribía la transparencia. Después la gente más grande forma recursos humanos, dirige becarios, dirige alumnos, todos damos clase, o casi todos, los miembros del grupo nuestro al menos damos clase. eh, en el grupo nuestro la mayoría en materias avanzadas, pero le dedicamos una buena parte de tiempo a preparar las materias y a interactuar con los alumnos. Y después, bueno, siempre nos gusta participar de comisiones, el consejo en el departamento, como una forma también de ayudar al funcionamiento de la comunidad. Eh, es un poco lo que les quería transmitir, bueno, así más o menos trabajo yo o estoy trabajando en este problema particular, insisto, no es que después, por ahí hay áreas en las que uno trabaja de una manera y trabaja más o menos siempre de la misma manera, acá no es así, es como que uno se va adaptando un poco en función yo digo, bueno, uno adapta el problema a uno, pero después depende que, cuál sea el problema que se le ocurrió, es más o menos adaptable, entonces, bueno, hay que moverse un poco. Así que esto es un ejemplo de lo que yo estaría haciendo hoy, pero mañana, quién sabe. Lo mismo vale para todos los profes del grupo. Yo creo que si uno está en segundo y va a preguntarle, bueno, ¿en qué podría trabajar si me recibo dentro de 3 años? Bueno, no te va a decir, no sé yo, dentro de 3 años en qué voy a estar trabajando, o sea que es algo que, bueno, que uno tiene que ir actualizando. Lo que yo digo siempre, como alumnos no se casen con ningún profe, o sea, no se casen con ningún tema, sigan siempre pensando que capaz que mañana encuentran otra cosa que les gusta más, o que se parece más a la que ustedes pensaron que iban a hacer. Y bueno, entonces, nada, uno tiene que tener, creo yo, tiene que tener cierta formación para estos temas, pero no me animo a dar un plan de optativas, como decían ahí las pautas, porque creo que o sea, o sea, hay un plan de optativas, para las optativas que viven en el departamento, que es ideal para trabajar en estos temas, pero que no siempre es realizable por todas las personas, porque bueno, porque cada uno cursa la carrera como puede, como le sale, y entonces, nada, por ahí hiciste optativas de más en un año y entonces después no tenés tiempo para hacer otras. Lo importante es que aprendan mucho. Yo les dejo acá una lista que son las optativas que cursé yo, pero otra vez no sé por qué cursar las optativas que cursé yo. Yo cursé álgebra lineal en segundo, como todo el mundo supongo a esta altura, cursé termodinámica en tercero, en cuarto, primer semestre cursé Electro 2 y en el segundo semestre cursé Métodos de la Física Matemática, el seminario Partículas y Campos y Relatividad General. Y en el primer semestre de quinto hice la materia que llamamos Campos 1, que se llama Elementos de Teoría Cuántica de Campos. Y después en el doctorado, la idea es, bueno, en el doctorado ya vas a hacer cosas muy específicas de lo que te gusta, hace todo lo que haya. No siempre hay mucho en las áreas, en áreas como la nuestra. En mi época, un curso muy lindo de Mariel, un curso muy lindo de Fidel, estuvo Campos 2, y cuando yo ya era un poquito más grande, Cuerdas y ADS-FT de Martín. Ahora sé que está Campos 2 prácticamente todos los años, la da Horacio. Cuerdas y ADS-FT Martín la sigue dando, pero en años como salteados. Y Guille este año empezó a dar una materia que podría ser Campus 3, si quieren, que es muy linda. Yo escuché muchas de las clases, pues fue así virtual también.
y estuvo muy linda y probablemente la siga dando, no sé si tiene alumnos, no lo sé. Mucha gente hace métodos en tercero, en el segundo semestre de tercero, porque te queda un huequito ahí para hacer, y entonces cuarto te queda más libre, o bien, como la mayoría de la gente, dejas campos para el doctorado, entonces haces alguna otra materia acá, y yo como no cursé estas materias, no sé, pero digamos que si uno quiere trabajar más en la parte de estos temas que les conté yo, de aplicación de materia condensada, quizá depende de qué profesor la esté dando, pero puede cursar Estadística 2 o SOL, Seminario Fiscal Sólido, o si quiere trabajar más con Martín Schwellinger en aplicaciones a QCD, quizá sirva nuclear, no sé, habría que preguntarle a Martín, honestamente no lo sé. Y después, bueno, nada, uno se formó de una manera, sabe resolver la esfera conductora, pero después, nada, tiene que aprender a encontrar un problema eh, novedoso, interesante y eh, interesante para uno y para el resto, digamos, y que uno pueda resolver o que se parezca más a lo que uno sabe hacer y a lo que uno le gusta hacer. Y eso, en las primeras etapas, como les digo, depende mucho eh, de a quién elijan como director, o a quién elijan para que los acompañe, digamos. Y entonces los dejo acá al final con un mapita de la gente que trabaja en el grupo. Llamé el grupo a algo que ustedes probablemente llaman dos grupos, pero bueno, yo como estuve en uno y estuve en el otro, les puedo decir que hay una continuidad ahí. Si quieren, dada por mí, bueno, y por Pablo en este caso. Acá las rayitas estas significan que las dos personas unidas por una rayita colaboran o colaboraron alguna vez. Las distancias no significan nada, es como me salió a escribir ahí el mapita. Em, Ni la distancia, ni el grosor de la linita, nada. O sea, es simplemente si hubo o no colaboración. Eh, Esas son las líneas. La gente que está escrita en negrita, probablemente a muchos los conozcan, a casi todos, quiero creer, los que están ya en cuarto. Los de tercero conocerán a buena parte, a los más grandes quizá, estos de acá, a Martín. Y los más chicos por ahí no conocen a nadie, más que a mí, no sé. Em, Capaz que a Mariel la tuvieron en física 1, a Gaby. Eh, los que están en negrita son los profes más senior, digamos, los que están eh, es medio arbitraria la distinción esta, pero lo que hice fue poner en negrita los que tienen en el CONICET una categoría de la segunda para arriba, digamos. Sé que ya son investigadores más consolidados, que no tienen director, la primera categoría del CONICET tiene director. Los que estamos escritos más finitos o bien entramos recientemente a la carrera, hace un par de años, Walter, Nacho, Raulo, nosotros tres este año, y los chicos que todavía están en postdoc, apoyando por ahí de viaje quizás, bueno, ellos están de viaje también, pero Raúl ya volviendo, Nacho no sé, Jerez está por ir, pero yo eventualmente miré en algún momento. Estos somos los que estamos. Y nada, quería dejarlos con esto para que eso, los que no nos conocen tengan una idea de con quién tienen que hablar, o con quién pueden hablar, si les interesan estos temas, si quieren ver otra perspectiva de esto mismo que les conté yo, o cosas un poquito distintas. Em, bueno, y eso era todo lo que les quería contar. No sé si cómo hacer para verlos. Eh, Cuando para esta presentación Ahí está. te llevan... Claro. Ay, listo. Bueno, se me hizo un poquito más largo de lo que pensaba, pero espero que, que se haya entendido lo que les quería contar. Bueno, ahora es turno de Muchas ustedes de gracias. contar, de preguntar, comentar. Quería avisar a los chicos que si quieren hacer preguntas las pueden hacer habladas o por chat. Ah, Nosotras las perdón, leemos. capaz que en el chat hay algo, ¿no? ¿O no? Ah, no, dice buenas ahí. Dani, Sí, una pregunta, sí. porque yo estoy haciendo este cuatri, bueno, el seminario de partículas y estoy haciendo Gravi, y si bien estamos recién empezando con las cosas de Gravi, ¿hay por ahí algunos papers introductorios o alguna referencia que nos puedas pasar para chusmear algo para ver tipo ejemplos en estas cosas de la parte más de Gravi? O sea, de las cuentas que hacen relatividad. Sí, bueno, depende de a qué te refieras. Por ejemplo, en la presentación, O cuando sea, dije, un modelo, perdón, por ejemplo, sí. como el que nos mostraste vos. Por eso, si uno quiere mirar estas cosas de cómo es gravedad en dimensión infinita, esos dos papers 2013-2015 que puse ahí, si quieres después te los mando, pero están ahí en algún momento en la presentación, ahí está todo. Y en general yo en el doctorado no trabajé en cosas de relatividad general y ahora es casi lo único que hago. Y encontré que es un área como muy amigable, que la gente del área es muy amigable, casi que hoy por hoy agarras cualquier paper del área
si cursaste gravitación, medio que lo entendés. Em, Eso, como que escriben de una forma, te van contando las cuentas de una forma que no te venden nada esotérico, ¿no? Y en particular en esta área de gravedad, por ejemplo, en dimensión grande, son muy... cualquiera de esos papers, en particular el de Emparan y otros de 2013, es muy copado así, para estudiar el tema. O sea, muy copado incluso si en gravitación te dicen, ¿podés preparar un tema? Casi que te diría, animate y prepara eso con ese paper porque está re lindo. Sí, yo por Em, eso, porque a mí siempre me gusta ir chusmeando cosas de aplicaciones ahora, nuevas, qué sé yo, de cosas justamente que salgan por ahí de los temas súper canónicos de las prácticas de la materia. claro. Entonces, Sí, esa es bueno, una sí, posibilidad. calculo que Y al final nos después, vamos en a ver todas con estas eso. aplicaciones, todos estos modelitos gravitatorios de sistema de materia condensada, y tendrás que ver el paper particular de cada uno, el superconductor holográfico. Ese, no solo tenés papers de eso, sino que ya está en libros de texto, porque es como el ejemplo canónico para el área esta. Pero ahí ya metes campos, ya metes ecuaciones de Einstein con campos, y bueno, eh, no sé cuánto, antes de terminar de cursar gravitación, cuánto te puedes animar a hacer cuentas ahí. Y además Claro. esto, ¿no? Que todo es No, muy para ir numérico. tanteando. Sí, yo igual el año que viene iba a hacer Campos 1, así que ahí ya por ahí voy a entender un poco más de las cuentas. No, no, ojo, todo esto es clásico, ¿no? Todos estos modelos son de campos clásicos. Ah, pensá que te referías a que metían cosas también de otro lado. ¿Cómo? Pensé que te referías a que metían cosas también del otro lado, No, pero quiero no, decir que está bien. uno por ahí está empezando a hacer cuenta en realidad general cuando la estás cursando. Entonces, hasta que no Sí, termines, no sé cuán complejas son las cuentas a las que te le hay más. Pero bueno, sí, siempre puedes mirarlos, digamos, ¿no? No se no. pierde. ¿Qué más que quieran saber o que quieran comentar? Si nadie tiene una pregunta, yo quería preguntarte si cuando hiciste este cambio eh, fue más que nada por cómo fue el cambio, o sea, si te costó mucho, si Al fue, cambio de grupo. claro, sí, Ah, porque es algo, no es algo que escuche realmente muy seguido y encima también dentro del mismo departamento de física, sí. como que me da curiosidad. Sí, yo pensé que iba a ser más. O sea, yo cuando estaba haciendo el doctorado iba a los seminarios del grupo de los chicos de cuerdas y entendía muy poco. Como entendía muy poco de los seminarios del tema mío, de todo, porque uno cuando es chico entiende muy poco de todo. Y ahora mismo, de a poco vas entendiendo más, pero no. Es como algo que siempre se va construyendo, ¿no? Em, y entonces le tenía más miedo, digamos. Después encontré que uno adapta mucho los problemas a la forma de trabajar y entonces, eh, eh, digamos, dentro de ciertas áreas teóricas te puedes mover más o menos razonablemente. Em, Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, para mí el cambio fue ameno, digamos, fue lindo y la experiencia positiva eh, porque tenía gente linda de los dos lados, digamos, del de partida y del de llegada. Em, Eso. Y yo, digamos, sigo en contacto, obviamente, con los temas de mi doctorado, porque no fue hace tanto y tengo un montón de problemas todavía que resolver, preguntas que quiero responder y que en algún momento problemitas que me sentaría a mirar. Eh, y bueno, que si les transmití bien cómo es la forma de trabajar, quizá aunque el área sea un poquito distinta, eh, nada, yo cuando me siento a laburar en los problemas, no me siento muy diferente. Así que no sé si el tema si el cambio fue una cosa muy complicada. Está en animarse, digamos, como está en ustedes, animarse a cuando ven un área que por ahí les interesa, pero les parece súper difícil o no saben. Bueno, animarse a meterse y ver qué pasa. Te puede ir bien, te puede ir mal, no sé. Eh, yo lo que encuentro de la carrera, algo que me gusta decir siempre es que para cualquier alumno, no sé, digo yo cualquiera, pero por ahí generalizando lo que me pasó a mí, pero yo creo que para cualquiera la carrera tiene momentos. Eh, la carrera, la licenciatura y el resto, digamos, el doctorado también. Siempre hay momentos, hay altibajos, digamos, todo el tiempo, periódicamente. Eh, pero, pero yo creo que es una carrera que siempre te da una segunda oportunidad. O sea, donde vos creas que estás en un momento en el que no te salen las cosas o eso, me gustaría ir allá, pero no me animo a ir a hablar allá porque van a pensar que no sé, porque no cursé la materia, porque cuando la cursé no entendía nada. Bueno, pasa que si
que cuando pasa el tiempo esas cosas decantan y otra vez estás otra vez en un punto alto, digamos. Si uno le pone ganas, obviamente, y le pone tiempo y hace las cosas bien, digamos, cursa las cosas bien y las disfruta, la carrera siempre te da otra oportunidad. No sé si eso es cierto de otras carreras, pero es lo que yo más rescato, además de que a mí personalmente me gusta la física, es lo que yo más rescato del ambiente nuestro. Así que nada, no le tendría miedo casi a ningún cambio, quiero creer. Quiero creer, no lo sé. No sé si responde a tu pregunta. Sí, responde a mi pregunta y también tenía otra. No sé si el resto quiere preguntar, siento que estoy acaparando. Pero era todo esto vos mostraste un montón de temas, un montón de variedad, también como que hay un montón de maneras no de interpretar, pero sí de ver ciertos potenciales. Mi pregunta iba más a cómo te decidiste vos a cuáles estudiar o por qué te interesaron más o menos. Ah, Eh, bueno, yo en este tema soy muy nueva. En realidad, cuando empecé en el 2018, empezamos con Nico trabajando en otra cosa, en otros modelos de estas redes holográficas. Y bueno, es otra cuenta que quedó ahí en el freezer porque por alguna razón algo no entendíamos. Y bueno, con Nico y Adrián Lugo. Pero bueno, uno siempre está leyendo cosas y siempre está al tanto de lo que hacen los demás. Y al tema este en particular de comensurabilidad, si querés, caigo por un colega de otro lugar con el que me contacta Nico, digamos, que en realidad yo lo conocí en una reunión y sabía en qué temas trabajaba, pero, con el que me hace el contacto Nico. Esta cosa que yo digo, si vos estás en un grupo que más o menos te abre las puertas, te consigue, cuando escucha, Nico escuchó que había una posibilidad de que gente de grupos de acá viajara para trabajar con gente de grupos de allá, no sé, y me anotó, digamos, básicamente, me anotó sin pedirme permiso. Entonces el problemita ese viene por ese lado. Después, el problema, digamos, la elección del tema más o menos amplio. Después, después el problema, como digo yo, lo va definiendo uno día a día. Yo un día estoy haciendo una cuenta, esto que les conté hoy, capaz que la semana que viene me di cuenta que en realidad prefiero que para que sea analíticamente mejor el problema, prefiero considerar un sistema un poquito diferente porque no sé qué, y lo cambié, digamos. Es como eso. Uno va aprendiendo a adaptar el problema también a lo que uno quiere. Genial, muchas gracias. No. No sé si alguna más quiere preguntar algo. También se puede por chat si no se animan a hablar. Se puede por chat, se puede por mail, me pueden contactar por mail, me pueden decir un día que me conecte al Skype y hablamos por Skype, por teléfono. Piensa en eso, que ahora no tenemos el pasillo, hagamos de cuenta que está, digamos. Sí, yo te iba a decir eso, si podías dejar algún mail, porque suele haber mucho ya Inés para preguntar, así que después varios por ahí te van a mandar un mail. Buenísimo. Bueno, sí, está el mail en algún lado, pero si no, les mando. Bueno, es mi apellido, sin el apóstrofe, @física. Ok. Sin Sí, está en la página de métodos. Cuando ustedes me googlean, debe salir en algún lado el mail, hoy por hoy, ¿no? si Esas no cosas no son tenemos el video privadas. de esta charla y lo podemos adjuntar en la descripción, así queda directo. Ok, buenísimo. Y eso, contacten a los demás del grupo. Por ahí hay gente de la que solo conocen el nombre y no la cara, no importa. Contáctenlos. Es toda gente muy accesible, gente como yo que le gusta mucho hablar, o sea que si quieren quedarse callados escuchando, dicen, habla de tal cosa y te hablan. Aprovechen eso, porque es algo de lo que yo al menos siendo alumna me beneficié estando por los pasillos, digamos. Bueno, no sé, no lo pierdan porque esto va para largo. Bueno, entonces vamos cerrando. Bueno, Muchas gracias, Daniela, gracias por tu no, tiempo, gracias a gracias ustedes por por escucharme, por bancarme esta hora. No, es un placer escuchar y bueno, también agradecer a todas las personas que vinieron y si tienen ganas de volverlo a ver o si creen que quieren mandar el video a alguien, lo vamos a estar publicando por los grupos de Facebook y ya, eso, muchas gracias. Bueno, Sí, gracias por el tiempo de la charla. bueno, gracias a ustedes y bueno, nos vemos o nos conectamos de Gracias, alguna Daniela. manera. Chau, chau. Gracias, Dani.
Jan, vos paraste